¿Qué son los hebraísmos? Bueno, precisamente los hebraísmos son expresiones propias de los judíos, ¿sí? Así como en nuestro idioma tenemos expresiones muy mexicanas que se conocen como mexicanismos, así también los judíos tienen sus hebraísmos. Son expresiones que solamente en la cultura propia se pueden entender. Por ejemplo, unos mexicanismos. ¿Han oído o han usado ese de te cuentan algo y tú dices, ¿a poco? Eso suena rarísimo en otros países, pero ¿a poco? ¿A poco? O sea, nada que ver. Sin embargo, es una exclamación de sorpresa para nosotros, ¿no? Bueno, ese es un mexicanismo. Otro es, ándale. No, pues, hasta ponen ahí al ¿cómo se llama el ratón ese veloz? El Speedy González, ándale, ándale. Y bueno, tiene varias implicaciones ahí. Otro es cuando México es el único país que cuando llaman por teléfono contestas, bueno. Dices, bueno, no hay que ver. En todos los países dicen hola, diga, pero bueno el pescado, dijo mi abuelita. No, y ahí les va un mexicanismo, pero bien mexicanote. Me cae gordo. Híjole, no, está espantoso. Me cae gordo. Me cae mal. O decimos, me cayó el 20. Bueno, ya se hizo un mexicanismo, ¿no? Me cayó el 20. Para decir, en el caso de me cae gordo, es me cae mal. Me cayó el 20, ya entendí. Bueno, esos son mexicanismos, ya hay 1,000,000, Bueno, como estudiantes de la Biblia, es necesario conocer los hebraísmos, puesto que en la Biblia hay un montón de hebraísmos. ¿Por qué mejor no se voltea? Me va a torcer el cuello, hermana. Sí, es que está así. Hasta a mí me duele. ¿Por qué no se pone acá o de este lado? Entonces debemos poner atención a las expresiones que aparecen en la Biblia. Para eso, bueno, podemos apoyarnos en diccionarios, en otros recursos bíblicos para tener una explicación más exacta. Por ejemplo, ahí van algunos hebraísmos. En Génesis 6:12 dice así, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese es un lenguaje propio de ellos, Toda carne, bueno, ¿qué significa toda carne? Toda persona. ¿Sí? ¿Qué significa? Habían corrompido su camino. Bueno, significa que su manera de vivir, su conducta, sus pensamientos, lo que ellos hacían, se había corrompido. Ese es un hebraísmo, son expresiones propias de ellos. Nosotros no hablamos así, ¿verdad que no? Suena rarísimo, ¿verdad? Si tú le dices a tu abuelita, mira abuelita, toda carne aquí en la colonia se va a ir al infierno. Y dices, ay Dios, se va a asustar. Génesis 4:1. Ahí va otro hebraísmo. Este es más conocido porque de continuo lo mencionamos. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí es la palabra conoció, ¿sí? Significa tener relaciones sexuales. El mismo versículo te lo dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió. Sí, pero tú ahora, dile a alguien, por ejemplo, un esposo le dice a su mamá, no, yo no conozco a mi esposa. No la he conocido. Y dice, no, pues te dice, no, te digo que ahí donde vas, te están volviendo loco. Las versiones antiguas, o mejor dicho actuales, corrijo, ayudan mucho a una mejor comprensión de los hebraísmos. ¿Sí? Por ejemplo, el versículo Génesis 4:1, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. O sea, y ahí ya es muy claro,
¿sí? Ahí ya no hay ningún hebraísmo. Dice, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Otro ejemplo, Mateo 1, 24 y 25. Este está en el Nuevo Testamento. Mateo 1, 24 y 25. Dice, y despertando José del sueño, José, el esposo de María, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque ella estaba embarazada, había concebido por obra del Espíritu Santo. Dice versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces aquí conoció, igual tiene la misma implicación, es un hebraísmo, significa que no tuvo relaciones íntimas hasta después de haber nacido Jesús, ¿sí? Y esto echa por tierra el dogma católico de que María siempre virgen, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional, donde participaron un buen número de traductores bíblicos, se lee Mateo 1:25, se lee así, ya más claro, dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Ahí ya es más claro el hebraísmo, ¿verdad? Porque ya digamos, lo interpreta, ¿verdad? Pero si tú usas la Reina Valera y algunas otras, te vas a encontrar con conocer, ¿verdad? Otro ejemplo, Lucas 14:26. Este es de los hebraísmos clásicos. Dice, si alguno viene a mí, está hablando Jesús, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí aparentemente Jesús está diciendo que aborrezcas a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y que te aborrezcas a ti mismo. Pero esa palabra aborrecer, aún si te vas al griego, tiene un significado diferente, pero es un hebraísmo. Significa amar menos o tener a alguien en segundo lugar. No quiere decir, obviamente, que debes odiar a tu padre y a tu madre y maldecirlos o qué sé yo, ¿verdad? O a ti mismo. Hay una secta que se conoció, porque cada rato se cambian de nombre esa secta, se conoció como los niños de Dios. Ahora creo que se llama La Familia. Truchas, ¿eh? Así se llama La Familia, pero no los michoacanos, ¿eh? No, La Familia, así se llama La Familia. Bueno, los niños de Dios, fue una secta que surgió en los Estados Unidos en el siglo pasado, cuyos líderes reclutaban puros jóvenes. Y la bandera de ellos es, ¿quieres seguir a Cristo? Entonces muchos jóvenes quieren seguir a Dios. Y le decían, tienes que odiar a tus padres, aborrecerlos. Imagínate, o sea, fíjate, la ignorancia de esta regla de interpretación llevó a este grupo a hacer una secta horrible, ¿sí? La versión Palabra de Dios para Todos, Lucas 14:26, se lee así: si alguien viene a mí pero pone en primer lugar a su papá o a su mamá o a su esposa o a sus hijos, hermanos o hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Ahí ya, digamos que desaparece, por decirlo de alguna manera, desaparece el hebraísmo, ¿sí? Si alguno quiere venir a mí, pero pone en primer lugar a su papá o a su mamá, ahí está, ya está interpretado. Eso es lo bueno de tener algunas otras versiones en lenguaje actualizado, porque nos ayuda a entender, ¿sí? Yo tengo no sé cuántas versiones de la Biblia, y bueno, ahora con la tecnología, pues las tengo aquí en mi computadora. Pero hay unas que no las tengo en mi computadora y tengo la Biblia del oso, le llaman, porque tenía un oso dibujado. Es un libro de este vuelo así. Impresionante, ¿no? Bueno, esa es una de tantas versiones de la Biblia. Bueno, otro ejemplo, Mateo 10:37. Aquí Mateo da una mejor interpretación de la palabra aborrecer, fíjense, en Mateo 10:37.
O sea, es el mismo episodio, pero Mateo decide escribirlo así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, la Biblia no se contradice. Lo que pasa, los que dicen que la Biblia se contradice es por ignorancia, ¿verdad? Dice: el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y ahí ya, así decidió Mateo escribirlo. Otro ejemplo, primera de Juan